Amigas, amigos, vamos a desarrollar unos temas de derechos humanos que creo son de interés para estos momentos actuales y para la sociedad en general, por cuanto estamos viviendo algunos momentos bien complejos desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista jurídico inclusive. Estamos en unos tiempos de gran complejidad. Y cuando hablo de complejidad quiero decir que no hay una suficiente comprensión, por un lado, de lo que es el tema más general que podemos denominar la convivencia social. No hay suficiente comprensión de cómo debemos entender al ser humano desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista de la razón, desde el punto de vista de la sensibilidad, desde el punto de vista de la vida cotidiana. Porque resulta que los derechos humanos no son simplemente una visión jurídica o un compendio jurídico. Esa es una visión corta de los derechos humanos. ¿Por qué decimos que es una visión corta? No porque no sea importante, porque es evidente que desde el punto de vista jurídico los derechos humanos tienen una enorme dimensión. Lo que pasa es que no solamente tenemos esa visión jurídica de los derechos humanos, porque los derechos humanos finalmente los podemos considerar ante todo como un paradigma. Y cuando hablamos de paradigma estamos hablando de cosmovisión, estamos hablando de dimensiones, o mejor digamos, de una multidimensionalidad de los derechos. Eso es lo que quiere decir el paradigma, que finalmente se consolida es una mirada del mundo, una mirada del ser en cuanto ser, una mirada del ser en su ubicación del aquí y del ahora. Eso es lo que debemos entender por la mirada multidimensional y por consiguiente paradigmática de los derechos humanos. Entonces miremos el tema en tres grandes bloques. El primero es considerar esta multidimensionalidad de los derechos humanos. El segundo bloque sería la consideración de lo que entendemos por sujeto titular de los derechos humanos. Y por último, vamos a mirar el tema que es concomitante con, porque como son paradigmáticos los derechos humanos, tenemos que trabajar el tema de la responsabilidad en materia de derechos humanos. Esos son los tres grandes temas que vamos a mirar en esta cátedra considerada magistral, pero no entendamos la magistralidad como algo trascendental, sino más bien como una mirada a la cotidianeidad. La magistralidad la entendemos como ese modo de ser que nos encausa la vida cotidiana, que nos dirige la vida cotidiana, porque finalmente los derechos humanos
son un modo de ser, un modo de comportarse, una orientación para que los seres humanos podamos de verdad vivir y desarrollar una convivencia pacífica, una convivencia solidaria, una convivencia signada por la igualdad de todos los seres humanos y una convivencia acompañando a la autonomía de nuestro quehacer y de nuestras proyecciones. Eso es lo que vamos a entender por la dimensión paradigmática de los derechos humanos. Miremos entonces las dimensiones, la multidimensionalidad de los derechos. Y tenemos que partir, por supuesto, de la dimensión filosófica, porque los derechos humanos son una cosmovisión. Y la cosmovisión es la que nos permite hacer esa mirada trascendental. Y eso es la filosofía, que nos da la posibilidad de pensar en términos de universalidad los derechos. La otra dimensión es la dimensión ética. ¿Y por qué los derechos humanos tienen que ser considerados como una dimensión ética? Porque sencillamente, como ya dijimos, los derechos humanos son un modo de ser, un modo de comportamiento, y por consiguiente están acompañando permanentemente esa valoración que hacemos para orientar nuestros comportamientos, para orientar la conducta, para orientar el quehacer permanente y, repito, cotidiano de nuestra vida. Eso es lo que finalmente son los derechos humanos y por ende esa es la democracia. La democracia, antes que régimen político, es un modo de ser, un modo de comportarnos, un modo de concebirnos como seres humanos. Y por consiguiente también hay una íntima relación, que es una relación de definición de la democracia. La democracia, en términos contemporáneos, es y está orientada por el paradigma de los derechos. El sujeto democrático es el sujeto titular de los derechos y en ejercicio de los derechos. Ese es el sujeto democrático y eso lo vamos a ver en el punto segundo. Por ahora seguimos entonces con las dimensiones de los derechos. Vamos entonces a mirar esa tercera dimensión de nuestro tema, que es la dimensión política. ¿Por qué los derechos humanos son una dimensión política? Porque no solamente orientan a las personas, sino que también orienta al Estado, orienta a la gestión pública. Y sabemos que la gestión pública es el ejercicio de lo político. Y como seres humanos somos también seres políticos, que veremos en el punto 2. Esa es la tercera dimensión del paradigma de los derechos. Esta mirada de la dimensión de lo que es esa gestión pública entendida no como razón de ser de Estado exclusivamente, sino en esa
íntima relación y constante y permanente relación entre las personas como individuos, como seres de humanidad y la institucionalidad, el Estado. Eso es lo que vamos a denominar también como el cuerpo institucional. La relación individuo-Estado. Esta es la dimensión política del paradigma de los derechos. Y finalmente llegamos a la dimensión jurídica. Porque los derechos humanos, después y en concomitancia, por supuesto, como correlato fundamental, después de ser esa dimensión definitoria de los seres humanos, con ese patrimonio inalienable que son los derechos, desde la dimensión ontológica, desde la dimensión de los principios definitorios, se convierten también en un catálogo jurídico, en un catálogo de derechos que le da la posibilidad a esos titulares de los derechos, es decir, a las personas, de exigir el respeto, exigir el reconocimiento, exigir la protección, exigir la promoción de los derechos humanos. Es decir, que los derechos humanos tienen una exigibilidad que el Estado tiene que garantizar. Y ahí es cuando se convierten en catálogo jurídico, porque lo jurídico es aquello que norma y esas normas son exigibles. Por eso tenemos las jurisdicciones, la jurisdicción civil, la jurisdicción penal, la jurisdicción administrativa de los derechos, porque a través de esa institucionalidad los derechos se tienen que reconocer, se tienen que respetar y se tienen que promover y defender. Esa es la exigibilidad. Y esta es la cuarta dimensión de los derechos, y esto es lo que conformamos como el paradigma fundamental de los derechos humanos. Por consiguiente, cuando hablamos de los derechos, no podemos solamente decir los derechos constituyen un orden jurídico, no. Porque junto con esa dimensión de exigibilidad, con esa característica, están las otras. Están, primero, que el Estado tiene que comprometerse con los derechos humanos. Que el Estado no es que otorgue los derechos, no, es que los reconoce, porque los derechos humanos son un patrimonio inalienable, son un patrimonio de las personas, son un patrimonio que se anida en la intimidad del ser humano. Eso es, ante todo, el paradigma de los derechos, esa consolidación que arranca desde lo íntimo y acompaña y dirige todo el mundo de las relaciones entre los seres humanos y entre estos con las instituciones, es decir, con el Estado. El Estado en el orden nacional, por supuesto, y el Estado desde el punto de vista de la comunidad de las naciones, es decir, desde el punto de vista internacional. Por eso tenemos una institucionalidad que arranca desde la constitución misma de los estados y se complementa y se amplía con la institucionalidad multilateral, multinacional.
que son las instituciones como las Naciones Unidas, que conforman un sistema de los derechos humanos con instituciones y con promoción. Y esas instituciones están conformadas por los estados y el orden nuestro regional, que es el orden interamericano, que también tiene consolidado un sistema al cual Colombia pertenece y que tiene que también respetar y obedecer y promover. Esta es la multidimensionalidad de los derechos, es decir, las diversas formas de comprensión que tenemos del gran tema que denominamos paradigma de los derechos humanos. Ahora vamos a mirar lo que es en este paradigma el sujeto titular de los derechos humanos. Es decir, ¿quién es ese ser que tiene en su constitución trascendental la titularidad de los derechos? ¿Por qué tiene la titularidad? Porque es depositario de ese patrimonio que es inalienable, que es inconculcable. Y como esta palabra es así como muy del corte jurídico, vamos a entender que la inculcabilidad quiere decir que no se pueden violar. Los derechos humanos no se pueden violar. De esta característica de los derechos, que son inconculcables, de esta característica se desprende la obligación del respeto, de la no violación de los derechos. Y esto le corresponde al Estado y a nosotros y nosotras como sociedad civil. Nosotros como sociedad civil y nosotras como sociedad civil también tenemos la obligación, en primer lugar, de ejercer los derechos. Pero en este ejercicio no podemos violar los derechos de los otros. El límite para el ejercicio de los derechos es el ejercicio de los derechos de todos nuestros semejantes, en todos los momentos del ciclo vital. Entonces, tenemos que reconocer, respetar y no violar los derechos de los niños, de las niñas, desde siempre, los derechos de los adolescentes y las adolescentes, los derechos de los y las jóvenes, los derechos de nosotros y nosotras como adultos y los derechos de quienes ya dejan la vida económicamente activa para gozar de su vejez como seres que también ejercen sus derechos. Entonces, esta titularidad de los derechos es una titularidad que es propia de todo el ciclo de la vida de los seres humanos y también propia de todos los seres humanos. Y esto es lo que denominamos la universalidad de los derechos. ¿Pero qué es esa titularidad? Nosotros, en el ejercicio en el desarrollo de la comprensión, de la orientación y de la pedagogía de los derechos humanos, siempre pensamos
en un sujeto titular de derechos unidimensional. Lo pensamos como el ser que aparece en la vida cotidiana como recorriendo un camino sin dimensiones, un camino sin altos, grises, altos, transparentes o bajos o altibajos, todo lo que caracteriza la vida del ser humano en su vida, en su recorrer vital. No, nosotros tenemos que mirar en una triple dimensión, en una triple constitución del ser como sujeto de los derechos humanos. ¿Y cuál es esa triple dimensión y por qué una triple dimensión? La triple dimensión es que somos como personas, somos al mismo tiempo, no en sucesión, no en alternatividad, y menos aún en condiciones de desigualdad, somos al mismo tiempo, un yo íntimo, un yo social y un yo político. Y esta es la triple dimensión de nuestro ser. Como seres que somos, como humanos que somos. Por eso, la titularidad de los derechos es lo propio de los seres humanos. Los otros seres de la naturaleza no. Entonces, voy a decir simplemente que es inapropiado, por no decir otras cosas, hablar de derechos del río Amazonas, hablar de derechos del río Atrato, o hablar de derechos de los animales o de las plantas. No, ellos no son sujetos titulares de derechos. ¿Por qué? Porque sencillamente el punto de partida de la titularidad de los derechos son los atributos fundamentales de los seres humanos. ¿Y cuáles son ellos? Esos atributos son la libertad, la responsabilidad, la igualdad y la autonomía. Desde esta perspectiva podemos pensar que los ríos, la selva o los animales puedan ser sujetos titulares de derechos. No pueden serlo. Porque la idea de la libertad, que es lo propio de la titularidad de los derechos, la idea de la responsabilidad, que es el correlato fundamental de la libertad, y la idea de la igualdad, que es la garantía de la universalidad de los derechos, y la idea de la autonomía, que es la libre disposición de mi ser y de mis proyectos, en términos de responsabilidad también. Eso no es atribuible a los otros seres de la naturaleza. Eso no lo podemos atribuir, porque no le podemos cobrar, y en este tiempo que estamos viviendo de tanto invierno,
y de tantos deslizamientos de tierra y de tantas inundaciones que ya ya casi que nos estamos hundiendo en el invierno que estamos viviendo en estos momentos y que periódicamente azota al planeta. Porque estamos viviendo el fenómeno de la niña, y esto no es de hoy solamente, esto es periódico. Y después vamos a vivir el fenómeno del niño, que es la sequía total. Podemos cobrarle responsabilidad a la naturaleza porque está inundando los cultivos, o sencillamente en el fenómeno del niño porque no hay agua para regar los cultivos. Pues no. Entonces no podemos, como impropiamente se está hablando hoy, que los ríos, la selva, en aras de algo que es fundamental, sí, que es la protección, son sujetos de derechos. Mejor tenemos que hablar de la obligación que tenemos como seres humanos, con estos atributos de libertad y responsabilidad, esto genera unas obligaciones que podemos denominarlas bajo una categoría universal, que es la protección del medio ambiente, la protección de la selva, la protección del agua, el cuidado de las fuentes hídricas. Esas sí son obligaciones fundamentales que se desprenden de esta forma de ser de los seres humanos y que necesariamente nos llevan a consolidar una unidad entre nosotros como libertad, como autonomía, como igualdad. Es decir, con estos atributos de la responsabilidad conformamos con el medio en que vivimos. Si la responsabilidad es correlato de la libertad, es porque sencillamente la responsabilidad es el gran límite de la libertad. Y por consiguiente, estos atributos definen el patrimonio de los seres humanos, pero también establecen los grandes límites al ejercicio de los derechos y por consiguiente al ejercicio de la solidaridad y de la convivencia. Entonces, el sujeto titular de los derechos tiene esa triple dimensión, el yo íntimo que es lo mío, exclusivamente mío. A esa intimidad no entra nadie, ni el ser más querido, ni el ser más amado entra a esa intimidad, porque eso es lo mío por excelencia. Y lo mío por excelencia está conformado por esos atributos que ya comentamos: la libertad, la responsabilidad, la igualdad y la autonomía. Pero nosotros no nos podemos quedar allá encerraditos en lo mío, porque entonces no habría posibilidad de continuidad de la vida. Y entonces somos seres sociales. Es decir, somos en nuestro propio yo un ser social. Tenemos esa dimensión de la sociabilidad. Por eso la sociedad no es una extensión distinta a mi yo, como se ha considerado también siempre. Y por eso la gran irresponsabilidad que tenemos con lo social. Por eso tenemos tan poco desarrollado ese yo social, porque pensamos que eso es marginal.
No, eso es de dimensión trascendental de nosotros como seres humanos. Y lo mismo sucede con el yo político. Nosotros somos políticos por excelencia. Esto lo dijeron los griegos hace 20 y pico de siglos, casi 27 ya siglos. Nuestro amigo Aristóteles, somos el zoón politikon, el animal político. Es eso lo que quiere decir y lo que quiso decir Aristóteles, que nosotros somos como personas, como seres humanos, somos seres políticos. Entonces, todo aquel que dice que a mí la política no me interesa, está siendo político. Está expresando su dimensión política, que decide no ejercitar la política, pero está, por omisión, está ejerciendo su dimensión política. Los que se abstienen, que porque la política no les interesa, pues son los que están eligiendo. Ese es el sujeto político, en esa triple dimensión. Y entonces vamos ya al último punto. Esta triple dimensión del ser es lo propio del sujeto democrático. Es lo propio del sujeto titular de los derechos humanos. Nosotros no somos individualistas por excelencia. Tampoco somos sociales por excelencia. Recuerden que en la Guerra Fría estas dos dimensiones fueron siempre enfrentadas, estuvieron enfrentadas, y eso fue lo que caracterizó la Guerra Fría. Mientras Occidente consideraba que la individualidad liberal era lo propio del sistema, Rusia y sus satélites afirmaban que lo propio era lo social, que el ser humano se debía a lo social y al Estado, más o menos, eso es grosso modo, no vamos a hacer aquí pues una exposición afinada de esta gran, no contradicción, sino visiones opuestas que caracterizaron a la Guerra Fría, no. Pero eso hoy, en el paradigma de los derechos, queda completamente solucionado desde una dimensión. No es una solución absoluta, ni mucho menos, porque este paradigma no tiene nada de hegemónico. Aquí no hablamos de hegemonías, porque hablamos de libertad. Entonces no podemos entender la libertad como una hegemonía, no, porque eso sería casi que una contradicción en los términos. En consecuencia, lo que nosotros tenemos que entender es que como sujetos titulares de estos derechos, que constituyen nuestro patrimonio inalienable, porque los derechos son la expresión de estos atributos fundamentales que tenemos como allá en nuestra intimidad y que se expanden a través de la sociabilidad de mi yo social, que me encuentro con mis semejantes. ¿Para qué? Para ejercer nuestra capacidad de organización, nuestra capacidad de poder en lo político. Esa triple dimensión se despliega, pero en términos de libertad y responsabilidad. Y si bien ya hablamos de estos atributos, hablemos ahora de la responsabilidad. Porque este tema hay que recordarlo permanentemente, porque la idea generalizada es que los derechos son derechos casi que hegemónicos, casi que ¿cómo se puede decir?
que conducen a una impunidad. Porque como yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera. Y eso no es así. Ejercer derechos es asumir la responsabilidad de sus derechos. Y por eso el gran tema de la responsabilidad lo tenemos que mirar en dos niveles. El nivel mío, que es la responsabilidad que yo tengo con el ejercicio de mis derechos, y el nivel de lo trascendente, que es la responsabilidad que tienen el Estado y la sociedad para garantizar, respetar, defender y promover los derechos. Esa es la doble, son los niveles que tenemos de la responsabilidad en el paradigma de los derechos. Somos responsables como personas de ejercer los derechos. Es obligación y es responsabilidad. No podemos seguir con la idea de seres dominados y seres dominantes. Esto queda completamente superado en el paradigma de los derechos. ¿Por qué? Porque el otro gran atributo que es la igualdad hace que todos los seres humanos, como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 1, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Y esa es la gran cosmovisión de la democracia fundada en los derechos humanos, en este paradigma de los derechos humanos. Así que la responsabilidad, ya para finalizar esta perspectiva y esta exposición de los derechos humanos, la responsabilidad es la garantía de la universalidad de los derechos. Y es el gran límite y único límite que tiene el ejercicio de los derechos. Por eso el artículo 29 de la Declaración Universal nos plantea que, en primer lugar, el ejercicio de nuestros derechos tiene como límite los derechos de los demás. Y que el ejercicio de los derechos siempre se tiene que dar en comunidad, en sociedad. Si nosotros fuéramos seres solipsistas, seres que podemos vivir aislados de los otros seres humanos, no tendría ninguna utilidad ni ningún sentido hablar de paradigma de los derechos. ¿Para qué? ¿Para qué? No tiene sentido. Es porque somos seres sociales que hablamos de los derechos como paradigma, pero con el gran límite que es, y único, como les digo, que es el ejercicio responsable de los derechos. Yo no puedo ir por el mundo predicando que yo tengo los derechos y los ejerzo como yo quiera. Eso no lo puedo hacer, porque estoy negando la misma dimensión y la misma característica y la misma consolidación de una democracia fundada en los derechos. Y eso es lo que nosotros somos hoy y lo que es nuestra vida como sujetos democráticos, porque la democracia, como ya les dije, es un modo de ser, es ante todo una forma de vida personal y colectiva, y por consiguiente se expande y se consolida a través del sistema político que llamamos régimen democrático. Y eso es lo que tenemos que ser, lo que tenemos que vivir, lo que tenemos que enseñar y lo que tenemos que predicar de generación en generación.
desde que estamos en la casa, tenemos que ser sujetos democráticos, pero no como sistema político, sino como forma de vida. Es decir, respetando la dignidad de nuestros semejantes inmediatos, que son nuestra pareja y nuestros hijos e hijas, y quienes tengan otras opciones sexuales, respetando los derechos de nuestros vecinos, respetando en la escolaridad la dignidad de los alumnos y la dignidad de los maestros y maestras, y respetando los ciclos de la vida, porque todos somos titulares en las mismas condiciones de igualdad de este paradigma que son los derechos humanos. Hay algo y un gran tema que tenemos que tratar acá para establecer las necesarias diferencias que existen entre el paradigma de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Son dos grandes sistemas que, si bien andan en paralelo, no se pueden confundir, porque los derechos humanos son un paradigma. El derecho internacional humanitario es un instrumento necesario para establecer un carácter de las controversias y fundamentalmente de las controversias bélicas. Es decir, es el derecho de la guerra. Y surgió justamente para humanizar la guerra. En las confrontaciones vividas en Europa en el siglo XIX, en esas confrontaciones, especialmente la confrontación austrohúngara, por ejemplo, en esas confrontaciones, las guerras napoleónicas, aparece finalmente el derecho internacional humanitario como el medio a través del cual no se elimina la guerra, pero se trata de darle un carácter más humano, evitar las muertes innecesarias, evitar las torturas innecesarias en un enfrentamiento bélico, es decir, respetar al máximo la calidad de lo vital humano. Ese es el sentido del derecho internacional humanitario. Y aparece en sus antecedentes a partir de la segunda mitad del siglo XIX, y se viene a concretar en los años 48-49 a través de la firma de los 4 grandes convenios que existen y que se denominan el derecho internacional humanitario. Convenios relacionados con la manera de hacer la guerra, con el respeto a los combatientes desarmados, por ejemplo, a los que salen del combate, respeto a la integridad de los seres que ya no están en el combate, el respeto a la población civil y dentro de la población civil el respeto especialmente a las mujeres y a los niños. Los convenios de Ginebra, los 4 convenios de Ginebra, tienen 2 protocolos. El principal de estos protocolos es el segundo protocolo de los convenios de Ginebra, que es el que se refiere en particular a la población civil,
al respeto a la población civil, al respeto al medio ambiente necesario para continuar la vida, respetar, por ejemplo, las fuentes hídricas, no utilizar armas letales que puedan producir las armas biológicas, por ejemplo, que puedan producir un maltrato y un dolor exacerbados e innecesarios. Por ejemplo, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, esas según el derecho internacional humanitario, no deberían ser utilizadas en una confrontación bélica por el sufrimiento que le causa a la población civil. En consecuencia, el derecho internacional humanitario es el derecho de humanización a la guerra, y el derecho internacional de los derechos humanos es la forma de vida, es la cosmovisión de la democracia. Espero que esta distinción quede clara, porque hay mucha tendencia a considerar el derecho internacional humanitario como una continuidad de los derechos humanos, pero si bien están íntimamente relacionados, no hay continuidad. ¿Por qué? Porque el derecho internacional humanitario cubre un aspecto que no debería existir, porque finalmente las sociedades deben ser sociedades pacíficas, porque finalmente el desarrollo real de la especie humana debe dirigirse hacia la superación de los conflictos bélicos como forma de solucionar los conflictos. Por supuesto que no pretendemos que no haya conflictos, claro que no, porque lo humano, esencialmente humano, se trasciende y se desarrolla, y el progreso, lo que denominamos progreso, es decir, superación de la vida de los seres humanos, necesariamente tiene involucrado el conflicto. El conflicto es una forma de enriquecer la especie, pero cuando lo resolvemos pacíficamente. No necesitamos la guerra para resolver los conflictos. Entonces, el derecho internacional humanitario no tiene esta consideración, porque lo que quiere hacer, y en efecto para eso surgió el derecho internacional humanitario, es para hacer humana la guerra. Entonces va íntimamente relacionado con la guerra. Es el derecho de la guerra, es la humanización de la guerra. Esperemos que en un futuro no necesitemos del derecho internacional humanitario, porque no necesitamos de la guerra para resolver los conflictos, que siempre estarán como forma de ser de la especie humana. Eso quería decirles en torno al derecho internacional humanitario, para que se establezca con mucha claridad la gran diferencia, para que, si bien siempre hablamos como en paralelo de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, la prueba está que esta cátedra magistral fue pensada en términos de derechos humanos, derecho internacional humanitario, pero tengamos claridad y no pensemos que tienen alguna relación de identidad entre estos dos grandes sistemas que tienen sus profundas diferencias. El derecho de la guerra, derecho internacional humanitario. El derecho de la paz, de la convivencia y de la búsqueda de la felicidad es el paradigma de los derechos humanos. Eso era lo que quería plantearles como elemento bien importante para entender estas dos grandes dimensiones de un ámbito jurídico
que está destinado finalmente a lo que desde el mundo griego fue planteado como la gran finalidad del ser humano, que es la búsqueda de la felicidad. Muchas gracias.